Listo, bien, listo, muchachos. A ver, un episodio interesante dentro de lo que está pasando en pleno siglo, prácticamente, que estamos hablando de la Revolución Francesa, en pleno siglo XVIII, por así. eh, Hay un fenómeno que pasa, que está justo entre ellos, ¿no? En un antes, en un intervalo, que va a ser necesario tocarlo porque puede ser que se presente en una evaluación a futuro, y va a ser necesario que ustedes toquen este tema, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la revolución, ¿no? Y una vez más vamos a remontarnos a hablar no de una revolución en caso a la búsqueda de un cambio en una organización, en una conducción política o cómo se está conduciendo un Estado o una nación. Vamos a hablar de una revolución industrial a necesidad de que se va a presentar un cambio, ¿no? Se va a presentar, no se va a buscar, ¿no? Se va a presentar ante una necesidad. Y ahora vamos a entender por qué los ingleses estaban más preocupados en lo que estaba pasando en su territorio que preocupados en lo que le pasaba a Francia, ¿no? Y esto los va a lanzar a posicionarse, pues, dentro de una de las potencias mundiales, por así decirlo, para este tiempo, el siglo XVIII. Dentro de ellos, primero vamos a entender qué cosa es la palabra revolución una vez más. Y nosotros tenemos claro de que cuando nosotros nos hablan de revolución, es un cambio, ¿no? Un cambio rápido y profundo en este caso. Siempre, revolución, cambio rápido y profundo. Revolución, cambio rápido y profundo. Claro que cuando se da un cambio rápido y profundo en un determinado espacio, en una sociedad, lógico, todo, 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 exactamente todo, va a estar condicionado a lo que deje esta revolución. Por lo tanto, se podría decir que si nosotros nos dirigimos a una revolución industrial, vamos a describir ese cambio rápido, profundo, o sea, acelerado, ¿no? ¿No? Que va a marcar y va a modelar, ¿no? Como se dice, los hechos históricos, ¿no? O la historia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha tenemos la base de la agricultura, perdón, la base de la economía a la agricultura. Hasta ahí está todo chévere. Pero esto poco a poco va a cambiar, pues, porque está surgiendo la textilería, entre comillas, porque esta viene de años anteriores, pero su perfeccionamiento. Y cuando querían crear o inventar algo, todo estaba ligado a la agricultura, ¿no? A mejorar y a producir, a hacer que los productos cosecha abunden, ¿no? Y después de la crisis que pasan todos los países, prácticamente absolutistas, eh, después de tantas guerras, esa va a ser una de las preocupaciones, ¿no? Y van a querer, como se dice, mejorar la producción, ¿no? Que haya mucho más rapidez en cuanto a tener el producto, ¿no? Y eso va a ser muy cierto en este caso. Ahora, cuando se presenta la revolución industrial allá por el siglo XVIII y se marca el inicio en Inglaterra como tal, ¿no? Va a marcar en sus inicios como un tránsito, ¿no? Y cuando habla de un tránsito, habla de que todo va a ser considerado como pre o proto, ¿no? Un prototipo de lo que va a ser más adelante, una pre, o sea, antes de, en este caso. Ya, pero se considera como tal la revolución industrial, ¿no? Por eso es que marca todo lo que es lo anterior o lo que está en pre y lo propio, propiamente dicho, ¿no? Ahora, ¿cuál es el panorama? Las rutas de entrega de los productos, del comercio, las rutas eran demasiado largas, pues, ¿no? Demandaba tiempo, días en embarcaciones. Y a veces los productos no llegaban bien. Si bien es cierto, se cosechaban también en el territorio inglés. A eso se va a sumar que ya más o menos se sabía con exactitud la confección de prendas, ¿no? El trabajo en la agricultura, cuánto demoraba. Pero se buscaba acelerar ese proceso ante la demanda, ante el crecimiento de la población, ante la necesidad. Y ante esa necesidad se va a ir perfeccionando cada una de las herramientas o cada uno de los objetos, ¿no? Que propician el desarrollo de una economía y sobre todo de la subsistencia para la nación. Ahora, cuando esto empieza, como les digo, como les dije hace un ratito, cuando esto empieza pues con una economía preindustrial. Y cuando nosotros nos referimos preindustrial, nuestra cabecita se activa y dice, wow, vamos a ir a una industria, ¿no?
Y usted me dirá, profesor, vamos a ir a un taller donde los techos son altos, donde vemos un montón de máquinas, claro, una o otra máquina. Para la época, para este tiempo, todavía no podemos decir así, ¿no? Actualmente podemos hablar así, algo industrial, uy, wow, ¿no? Confecciones, fabricantes, de todo, maquinaria, podemos pensar. Pero para este tiempo no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una preindustrial, pero también tiene un punto de origen la industrialización. ¿Y dónde se va a empezar? Es justamente cuando les estaba diciendo antes de cerrar, en los hogares, en los campos, no en la ciudad, sino es en las zonas pues, agropecuarias, en las zonas industriales, las zonas rurales, por así decirlo. Es ahí donde va a empezar la situación. ¿Y cuál va a ser la primera necesidad? La base, todo lo que está concerniente al agro, en este caso. Ahora, el campesino se va a encontrar en las zonas rurales. No hay oleadas migratorias por decir me voy a la capital, me voy al centro, ¿no? Se podría decir que estos territorios son poco desarrollados, ¿no? En la actualidad hay una comparación, en el Perú también igual, ¿no? Por así decirlo, pero es ahí donde va a partir la necesidad de generar un cambio, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, se va a buscar perfeccionar ello, pero no solamente por querer acelerar el proceso de producción, sino también por las condiciones climáticas que estaba pasando los ingleses. El escaso crecimiento vegetativo condiciona mucho, no es igualito, por ejemplo, no podemos obtener la leche de la vaca si es que no está bien alimentada, ¿cierto? Y si es que no la alimentamos bien, no tenemos un buen producto, y ese producto no se puede pasteurizar, y ahí el condicionante. Entonces la producción está ligada a la vegetación, al crecimiento, ¿no? Y estas tasas de natalidad, pues, encontradas para este tiempo, va a condicionar muchísimo porque va a descender la población infantil. Claro, que es la que siempre es la más vulnerable, la más atacada, como se dice. Es por eso que en el siglo XVIII, estos cambios que se van a presentar acerca del modelo que se venía año tras año, ¿no? Se va a condicionar en ciertas zonas, ante los excedentes, ante la situación, hasta la búsqueda de una mejor alimentación, ¿no? Que condicione el hambre, ¿no? Y que no pase en convulsiones como pasó en Francia. Así se va a buscar el progreso y la necesidad de encontrar y de cambiar el formato de la medicina. Se van a encontrar algunos medicamentos, ¿no? Porque hasta la fecha recuerden ustedes que solamente es matecito, hierbitas, emplastos. No se conoce acerca de la medicina, es muy poco, ¿no? En este caso. Pero es el tiempo en el cual se va a despegar esta situación. Ahora, el siglo XVIII va a ser el siglo en el cual, si bien es cierto, siglo de la luz, el siglo de los cambios, siglo de todos, es el siglo que aporta más, ¿no? A nuestra sociedad actual, como se dice. Y estos prácticamente van a condicionar, pues, esta situación va a condicionar a la revolución industrial. Ahora, también va a ser conocido lo preindustrializado como protoindustrialización, ¿no? Eso quiere decir que se va a buscar la expansión de un comercio a larga distancia. Yo quiero comercializar, pero es a larga distancia. ¿Cómo achico espacios, no? Así que se van a trazar nuevas rutas, pues. Nuevas rutas, nuevos caminos. Se va a confeccionar, pues, si yo a caballo con esto de acá llevo tantos días, ¿cómo hago para achicar los espacios, ¿no? En este caso. ¿No? La búsqueda de ello también va a ser en lo rural. Pero todo va a partir, en este caso, de tener una realidad, ¿no? Todo va a partir de la industria doméstica. Ojo, de la industria doméstica, conocida como domestic system, en este caso. Y vamos a conocer un poquito cómo es la economía preindustrial, ¿no? Y la economía Dominic System, porque es ahí donde parte, ¿no? La producción de fideos. Ven una señora que está produciendo fideos y otra destilando, ¿no? Esta máquina es muy parecida a aquel señor que pasa por su casa, que pues, no sé si lo han escuchado hablar. eh, por acá, ¿quién me pregunta? Eric Goret. Eric, cuéntame, ¿tú has escuchado hablar o has escuchado, no sé, por tu casa, por tu avenida, el sonido del que afila cuchillos y arregla tapas de olla? Sí, Sí, ¿no? Tiene un sonido peculiar, ¿no? Porque tienes como una antarita, ¿no? Chiquita y que, ¿no?
y sale la frasecita, no se afila, cuchillos, ¿no? Esa maquinita, por ejemplo, la que es empujada con el pie, ¿no? Para que gire, y gire la piedra, pues, de afilar, ¿no? A una velocidad que le permita a él al afilar los cuchillos, es casi la misma que se empezó a buscar. Y podemos comprobar que si nosotros nos remontamos a buscar el punto de origen de la revolución industrial, pues parte en la zona rural, no es en la urbanización, ¿no? ¿No? Y comprobamos porque es en las amas de casas, es en los hogares, en los que van a buscar el perfeccionamiento, ¿no? Ahora vamos a preguntarle, no sé, a ver quién me puede apoyar en esta pregunta. Al aire, a cualquiera puede opinar, ¿ah? En este caso. Algunos de ustedes han visto, pues no sé, si han viajado a las zonas andinas, han visto unas mujeres que están sentadas con un palito y al costado un costal y están hilando el pelo del carnerito en ovillos de lana, así en un palo, sentadas. Sí, ¿Sí? Listo. Eso también se va a cambiar, pues. Ante la necesidad de mejorar la producción textil, se va a cambiar y se va a utilizar estas máquinas, ¿no? Este cambio, ¿no? Hasta inclusive para teñir las ropas, para conseguir una textura, también viene la señora en este caso. Entonces, se comprueba y podemos decir que hubo una protoindustrialización que parte, como lo dicen los estudios, los historiadores, de una domestic system, donde se va a buscar, pues, el mejoramiento, ¿no? A todo lo que se produce, ¿no? ¿No? Y es aquí también donde se va a exigir algo, ¿no? Por ejemplo, me están pidiendo tanta cantidad de productos y yo no puedo abastecerme, yo como cabeza de hogar, de familia, no puedo abastecerme con tantos productos y necesito, pues, contratar el apoyo de alguien, ¿no? Y de repente más de uno escuchaba la palabra peón y el peón venía y se le pagaba un salario, ¿no? Y eso, ahí va, como se dice, formándose un círculo, pues, ¿no? Económico, ¿no? Yo vendo mis productos, obtengo un dinero y me alcanza de tal forma que yo puedo darle trabajo, ¿no? Por lo tanto, los campesinos van a empezar a desarrollarse. Pero algo que también era inevitable era que, pues, va a surgir dos cosas. Lo que lo puedo vender en mi zona, o lo que puedo comercializar en mi zona, y lo que puedo venderlo más caro, ¿no? Exportando. Y el comercio se está volviendo, como se dice, más común, y está agarrando un parecido a nuestra sociedad. Es así que yo, para comprobar si mi producto está bueno o no, me voy a juntar y me voy a relacionar, en este caso, con los que tienen el denominador en común, pues, ¿no? Bueno, digamos, en mi caso surgen, en este caso, lo que estamos explicando, surgen los gremios, y los gremios se van a agrupar según el objeto de estudio, ¿no? O el objeto de desarrollo, por así decirlo, ¿no? Los gremios de profesores, el gremio de construcción civil, el gremio de seguridad, X cosas, se van a ir agrupando, ¿no? Y ellos se van a ir formalizando, y eso va a ser interesante. Porque de esa formalización, de ese surgimiento que se van a dar, ¿no? Va a surgir una nueva sociedad, la sociedad del proletariado, ¿no? La industrialización, en este caso. Ahora, la revolución industrial surge en Inglaterra, ¿no? Ahora, la primera se conoce como la revolución industrial, que marca el inicio en Inglaterra, y la segunda, a mitad del siglo prácticamente XVIII, que va a ser posible gracias a una serie de transformaciones que se van a presentar a raíz de todos estos cambios, ¿no? Esa es en la segunda revolución industrial. Pero ¿qué cambios se van a dar en la primera revolución industrial? Estas transformaciones demográficas, en este caso, bien marcadas, ¿no? Se van a deber a la búsqueda del aumento de una buena alimentación, ¿no? A pesar de ello, va a haber todavía noticias desalentadoras, ¿no? Pero se va a buscar, como se dice, que el poblador tenga a la mano la alimentación y poder nutrirse, ¿no? Y eso va a servir de mucho porque ¿qué condiciona la crisis? ¿No? ¿Qué condiciona la crisis? ¿Qué marca el inicio de una revolución agraria? Y la alimentación y los estudios van a conllevar a la fabricación de los primeros médicos, las primeras vacunas en este caso, para mejorar la salud y condicionante de la población. Así, el crecimiento demográfico marca su inicio para el siglo XVIII,
¿no? Marcando en este caso a Rusia, uno de los países bien condicionados, en este caso al desarrollo demográfico. Ahora, la primera revolución industrial, como le dije hace un rato, parte en la zona rural. El querer mejorar las condiciones de cosecha, de trabajo en el campo, va a ser una de las primeras necesidades, ¿no? Por parte del campesino, en este caso, ¿no? En la actualidad en el Perú todavía ya no se utilizan estas máquinas, si bien es cierto, estas se unieron de modelo para fabricar los tractores agrícolas, ¿no? Y hay tractores que hacen surcos en la tierra en minutos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viajo a la casa, al pueblo de mi abuelito y mis abuelos, ¿no? Mi abuelo tiene todavía ahí colgado ahí en su taller un yugo inmenso, ¿no? Y tiene sus dos vacas, donde él se sube y la vaca está, bueno, los dos toros avanzan y hace los surcos eso. Y se puede pasar todo el día haciendo surcos y nunca termina, ¿no? Hoy en día ya no, viene el tractor y listo, se acabó, siembren agua, tapen, listo. Y hasta para regar, ¿no? Sube y hectáreas por hectáreas, ¿no? También el tractor riega todo. Entonces, hay un proceso, hubo un proceso acelerado, ¿no? De mejorar las condiciones de trabajo, no solamente para los trabajadores, sino también más que nada por el uso de maquinarias, ¿no? O de maquinarias industriales en este caso. Las nuevas estructuras, ¿no? De los campos agrícolas, ¿no? En este caso, va a permitir de que se innoven esto, ¿no? A esto se le va a llamar, a esta innovación se le conoce, o a esta práctica se le conoce como el System Norfolk, en este caso, para lo que es las revoluciones agrícolas en la industria de lo que es el agro. Ahora, eso va a permitir de que los alimentos vayan produciéndose más rápido y llegue excedentes, ¿no? Ahí tenemos el incremento del excedente alimenticio, los excedentes de la mano de obra, un importante flujo migratorio, ¿no? La búsqueda de mejoras de condiciones, en este caso ahora sí ya se dan las condiciones de migración, y el incremento de las rentas de los propietarios rurales, ¿no? Es lo que más ganan, más el incremento también ahí, ¿no? Y ellos van a, para poder condicionar en las primeras fábricas, por así decirlo. Ya surge una nueva sociedad, surgen las nuevas fábricas, a eso va sumado, ¿no? Aplicar un sistema productivo, en este caso, para poder condicionar y crear un paradigma que se conoce como la máquina de vapor, ¿no? Y el uso del carbón dentro del funcionamiento de ellos. Ahora, esta situación que está envolviendo Inglaterra le va a permitir, ¿qué cosa? ¿No? Expandir su comercio. Y esto no va a ser, en este caso, va a estar condicionado a dos factores muy importantes, ¿no? A la ampliación de su mercado interno, ¿no? O sea, yo amplío mi mercado para que conseguir nuevos compradores, ¿no? Pero en el caso del interno, condiciona a la población también, ¿no? Otro que va a darse la mejora del sistema de transporte, las vías de comunicación, surge el ferrocarril, ¿no? Y ese va a ser un papel muy importante, porque al surgir el ferrocarril, el tiempo de distancia se achica, surgen nuevas rutas. ¿Quién tiene la creación de los primeros ferrocarriles? Los ingleses. Y si por ahí una nación quería adquirir el ferrocarril, tenía que pagar o tenía que estar sujeto. Si se malogra, ¿cuál es el único mercado para conseguir repuestos? Los ingleses. O sea, tenían el monopolio comercial, por así decirlo. Ahora, la expansión del mercado en el exterior posibilitaba ¿qué cosa? Un comercio externo, ¿no? Eh, recuperar posiciones imperiales, no, posiciones coloniales en este caso, recuperar posiciones coloniales, entre otros. Ahora, en el sector textil, lógico, hay toda una revolución, ¿no? Esta se produce por dos factores también, y la ampliación la búsqueda de ampliar el mercado, el crecimiento de la población, el sistema de transporte, ¿no? Y el otro factor sería la expansión del mercado exterior, ¿no? Y qué posibilidades había dentro de ello, ¿no? Y eso va a estar bien marcado. El sector textil, como les venía diciendo, viene marcado, impulsando las empresas algodoneras, ¿no? Y aquí queda de lado la lana, ¿no? En la actualidad todavía se usa, se trabaja, se practica, se consigue y se obtiene la lana también, ¿no? Pero en sus inicios condicionó, ¿no? Las industrias condicionaron a estos fabricantes de textil. Tres hechos van a contribuir a este desarrollo.
para que el algodón cobre relevancia, ¿no? En este caso, se van a condicionar el ingreso tanto del algodón, venga de donde venga, como se dice. A eso se va a sumar que en los territorios norteamericanos hay plantas, en este caso, donde se trataba el algodón y los condicionaron también, ¿no? Pero aún así, pues, igualito se dio el avance del desarrollo textil, ¿no? Y el algodón, pues, ganó el porcentaje que ganó, y la lana quedó en el pasado, por así decirlo. Ahora, en el sector siderúrgico, ¿no? En el caso de las minas, de la fundición, la búsqueda del carbón, va a estar enlazado con lo que se conoce como el ferrocarril, y las innovaciones van a estar marcadas con, en este caso, con la construcción de los ferrocarriles, en este caso, ¿no? Y esto va a permitir más desarrollo, más rápido, más comunicación, ¿no? Por lo tanto, la extensión de la primera revolución industrial, ¿no? Hay que distinguirla entre los field commerce, los primeros en llegar a la industrialización en Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Alemania, y los otros países lo hicieron más tarde, ¿no? Menos el Mediterráneo, Cataluña, Piamonte en Italia, el Imperio Austriaco, en Moravia y Bohemia, eh, Dinamarca y Suecia, en este caso, entre otros más. Por lo tanto, fuera de Europa van a destacar las potencias, ¿no? Tanto de Estados Unidos como Japón. Estados Unidos por ya haberse independizado y la búsqueda de mejoras en su estado, y la era de Meiji, en la era de la luz, por mejorar Japón, ¿no? ¿Se acuerdan de la era de Meiji? Hasta ahí, queridos estudiantes, nos vamos a quedar. Preguntas. Inicio de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII. Preguntan por ahí, a mediados del siglo XVIII. Correcto. ¿Otras dudas e interrogantes? ¿Ninguno? Bien, no habiendo quedado, bueno, en este caso no habiendo preguntas.